¿Cómo tener más fe? Si sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cómo podemos tener más fe? Bueno, quédese conmigo unos minutos y vamos a hablar acerca de los fundamentos de la fe y de cómo tener más fe. Hola, mi nombre es Álvaro Peralta y esto es Agentes de Cambio y estamos en esta serie de fe hablando acerca de los fundamentos de la fe. Hablamos en el primer video acerca de la importancia de la fe y ahora vamos a hablar acerca de cómo tener fe y vamos a empezar a entrar en este tema de la fe. Hebreos 11 versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si estos videos son de bendición para su vida, compártalos, denle like a los videos y principalmente compártelo con alguien que necesite escuchar estos fundamentos de fe. Esto va a ser de una gran bendición y estoy seguro que va a cambiar su vida y la de otros para siempre. Sin fe es imposible agradar a Dios, decíamos la semana pasada, y dice Hebreos 11.1: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Déjenme leerles esto en otras traducciones. Dice la Nueva Traducción Viviente: la fe demuestra la realidad de las cosas que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La Nueva Versión Internacional dice: la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se puede ver. Dice la versión Dios habla hoy: tener fe es tener la plena seguridad de recibir. Eso me gusta, dice la plena seguridad de recibir lo que se espera. Y es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Y finalmente dice la Biblia del Jubileo: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. La fe es la sustancia, es la garantía, es el título de propiedad. Una garantía, si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, cuando una persona presta un dinero a otra persona, la garantía es el activo que se pone a responder en caso de que el deudor no pueda pagar la deuda que tiene con el acreedor. Entonces, el acreedor, si el deudor no le paga, toma ese activo en pago. Puede ser un vehículo, puede ser una propiedad, puede ser un título o valor o lo que sea. Toma propiedad de ese activo y con eso se da por bien pagado. Bueno, la garantía entonces garantiza que lo que me han prometido, en este caso a un acreedor, le prometen pagarle de vuelta lo que prestó. Le garantiza que si ese acreedor, ese deudor por algún motivo no puede pagar, siempre va a estar bien pagado por el título de garantía que tiene. Bueno, Dios lo que nos está diciendo es que la fe es el título de garantía de que lo que Él ha prometido lo va a cumplir en nuestra vida. Ahora, quiero que vean que hay dos elementos en este versículo de Hebreos 11.1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la fe y la esperanza, la fe y la esperanza. Las dos cosas son sumamente importantes, pero no son lo mismo. Las dos cosas son muy importantes, pero no son lo mismo. Hay una diferencia que tenemos que entender nosotros como creyentes entre la fe y la esperanza. Porque muchas veces tenemos esperanza, pero no tenemos fe. Y si no tenemos esperanza, no podemos tener fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la sustancia de lo que se espera, es la seguridad de recibir lo que se espera. Entonces es necesario tener esperanza para tener fe. Pero la esperanza no es fe. Y yo creo y tengo en mi corazón que en este tiempo que ha sido difícil de pandemia, de encerrona, de limitaciones, de preocupaciones económicas, crisis económica, es importante que la iglesia empiece a vivir por fe y empiece a creer y empiece a crecer y empiece a recibir lo que Dios le ha dado en Cristo y a hacer lo que le ha mandado a hacer en Cristo y a ser quien les ha mandado a hacer en Cristo. Y la única forma de hacerlo es por fe. Y tenemos que entonces diferenciar que entre la fe y la esperanza son dos conceptos diferentes. Hay personas que han perdido la esperanza porque no conocen la palabra de Dios, las promesas de Dios, o tal vez simplemente porque han visto que muchas veces han esperado por tiempo y meses y años y no han recibido las promesas. Porque con todo respeto y amor le digo que muchas veces estamos en esperanza, pero no tenemos fe. Y estar en esperanza y tener fe son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, la esperanza viene porque conocemos las promesas de Dios y sabemos que Dios lo puede hacer. Sabemos que Dios es poderoso para hacerlo, para cumplirlo, para entregarnos lo que estamos esperando. Pero
Un problema es no tener esperanza. El otro problema podría ser entonces tener esperanza pero no tener fe. Entonces si tenemos esperanza es porque conocemos las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra. Y si conocemos las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra, podemos y sabemos que Dios lo puede hacer, es poderoso para hacerlo, entonces tenemos ese paso de la esperanza. ¿Cuál es la gran diferencia? La esperanza está en el futuro. La esperanza espera recibir algo en el futuro. La fe lo toma ahora. Si ustedes recuerdan Marcos 11:24, del cual hemos estado hablando también en algunas otras videos, dice, y Jesús le dice a los apóstoles, y todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Crean que reciben lo que piden y entonces va a venir. Crean que reciben, no crean que algún día, no crean que Dios lo puede hacer, no crean que Dios quiere hacerlo, crean que reciben. Entonces, la fe se pone en el recibir, la fe se opera en el recibir. Cuando yo realmente creo, estoy creyendo que recibo lo que Dios me ha prometido. Otra traducción de ese versículo es, y todo lo que pidieren orando, crean que lo toman, que toman posesión, que lo toman y vendrá. Entonces, no es necesario creer. Hay personas que han perdido la esperanza, pero hay personas también que tienen esperanza y no tienen fe. Entonces hay frases que yo escucho muchas veces y converso estas cosas con Victoria porque yo sé que hay personas que no están en fe, están en esperanza. Y dicen, por ejemplo, no queda más que esperar y orar. Hay una situación difícil, entonces dicen, no queda más que esperar y orar. Entonces vamos a esperar que Dios haga algo y vamos a orar para que Dios haga algo y vamos a estar esperando que Dios haga algo. ¿Sabe qué? Ahí está en esperanza, no está en fe, está en esperanza, pero no está en fe. Está esperando que Dios haga algo, pero no cree que lo recibe, no cree que lo tiene. Y es necesario creer que lo tiene antes de que se manifieste, porque la fe es presente, la esperanza es futura. Yo creo que Dios algún día lo va a hacer, eso es esperanza. Yo creo que Dios me prometió sanidad y que algún día me va a sanar, eso es esperanza. Pero en el momento en que el Espíritu Santo de Dios habla a mi corazón y me revela que efectivamente lo que Dios me ha prometido es para mí, ahora en ese momento lo tomo y por fe lo tengo ya, aunque no lo vea con mis ojos, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No se ve todavía, pero yo lo tengo. No se ve todavía, pero yo lo tengo. Si nosotros tenemos esa convicción, Dios entonces puede traer a manifestación lo que ha prometido, porque Él ya nos lo dio en Cristo. Lo que pasa es que es necesario recibirlo por fe. Y muchas veces nos quedamos en esperanza sin tener fe. Existen frases como ojalá Dios lo haga, ojalá algún día salga, ojalá salga bien. Vamos al médico y ojo, yo soy culpable de caer en este tipo de esperanza sin fe muchas veces, porque vamos a una cita médica, por ejemplo, y ojalá que todo esté bien, pero ojalá es esperanza, ahí no hay fe, ahí hay incredulidad y esperanza, pero no hay fe. Cuando hay fe es yo sé que está bien, yo sé que soy sano por la llaga de Cristo. Aunque el dictamen médico salga mal, aunque el dictamen médico diga lo contrario, yo sé que soy sano por la llaga de Cristo. Entonces ya no estoy en esperanza, sino que estoy en fe. Estoy dispuesto a mantenerme con esta convicción de que lo he recibido, pese a lo que digan todas las circunstancias humanas, porque yo lo tengo por fe. Entonces, muy importante que pasemos de la esperanza a la fe, porque muchas veces la gente se desanima y se frustra con la fe porque tiene esperanza de que Dios lo ha prometido, tiene esperanza de que Dios lo puede hacer, tiene esperanza inclusive de que Dios lo quiere hacer, pero no cree que lo tiene por fe, no cree que lo tiene por fe. La esperanza sin fe entonces no funciona en nuestra vida para traer a manifestación las promesas, y entonces no podemos hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, no podemos ser quienes Dios nos ha mandado a hacer y no podemos obtener lo que Dios nos ha dado en Cristo. Un ejemplo práctico de esto que nos pasó hace un tiempo, una persona nos pidió oración en acuerdo, y usted sabe que la oración en acuerdo dice la palabra de Dios que cuando dos o más se ponen de acuerdo en su nombre, en el nombre de Jesús, todo lo que piden al Padre Dios lo va a hacer. Pero una persona entonces pide oración porque tiene un problema económico, un problema familiar complicado, económico complicado en su empresa, etc. Y entonces ponemos un buen fundamento bíblico, hablamos acerca de las promesas de Dios, de mi Dios puede suplir a todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Filipenses 4:19, hablamos de siembra y cosecha, era un sembrador, hablamos de las cosas buenas que Dios nos ha prometido financieramente, de ejemplos de cómo Dios pagó las deudas de la viuda, cómo Dios multiplicó el aceite, todo lo que Dios ha hecho.
ponemos el fundamento y oramos. Y en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo con este fundamento bíblico y recibimos un milagro sobrenatural de Dios en las finanzas de esta persona, para que en poco tiempo sean canceladas las deudas, en poco tiempo haya abundancia económica, en el nombre de Jesús, amén. Pero en el momento en que decimos amén, yo pregunto, o más bien la persona nos dice, ay, ojalá que Dios escuche esta oración, ojalá que Dios me ayude pronto, ojalá que esto se cumpla pronto. ¿Sabe qué? Inmediatamente las luces se prenden de alerta, porque lo que me dice en mi corazón es: esta persona está en esperanza, pero no está en fe. Está esperando, pero no tiene fe. Está esperando, pero no ha recibido. La oración de acuerdo muchas veces no funciona cuando uno de los dos no cree que recibe lo que están pidiendo. Supuestamente en acuerdo, simplemente no están de acuerdo. Uno está esperando, el otro tiene fe. Uno está esperando, el otro tiene fe. Yo creo que recibo, el otro espera recibir algún día. No funciona de esa forma. La fe es presente, la fe es ahora, la fe lo toma ahora. Por eso es que Jesús dice que desde los días de Juan el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, porque la fe toma posesión de las promesas. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer en este tiempo. Y sabe, si estos videos le bendicen, son de bendición para su vida, dele like, compártalos, suscríbase, compártalos de verdad con alguien que necesite ser edificado en la palabra de Dios. Y vamos a seguir adelante con estos videos sobre los fundamentos de la fe. Y yo espero en mi corazón de verdad que sean de bendición para su vida. Los amamos y nos vemos muy pronto.